Hola y bienvenidos a todos. Soy Paola Andrea Gutiérrez, ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos. De acuerdo al proceso de comunicación de datos, seguimos con nuestra unidad número 2, en donde estamos hablando de los sistemas de transmisión de datos. Los medios de transmisión, aquellos que vienen siendo unos medios guiados, otros que no son medios guiados, y según el sentido de la transmisión, de acuerdo a lo que habíamos hablado en el encuentro anterior, en simples, duplex y full duplex. Los tipos de conexiones a nivel de líneas de abonado en servicio por un intermediario en el cual le damos como nombre nuestro proveedor de servicio de Internet. Entonces empecemos. Medios de transmisión. Bueno, en cualquiera de las estaciones que estamos viendo en las imágenes, nos podemos dar cuenta que existen diferentes tipos de medios de transmisión, los cuales nos van a permitir de alguna manera conectarnos con nuestro mundo tecnológico. Por lo tanto, esos medios de transmisión serán la viabilidad en el cual podríamos tener dos vías en las cuales la comunicación en los datos se podrían dar. Esas dos vías de comunicación en los datos, si bien es cierto, se pueden dar de acuerdo a la tecnología por medios guiados o por medios no guiados. Por lo tanto, podríamos decir que tendríamos que tener la clasificación bien enterada de acuerdo a los medios guiados que son alámbricos o los no guiados inalámbricos. Por lo tanto, en ambas tecnologías actúan diferentes tipos de medios de transmisión que usan ondas electromagnéticas, en el cual el uso de esos medios guiados conducen a través de cables o alambres en los medios inalámbricos que se utilizan en el aire o en el medio de transmisión a través de radiofrecuencias, microondas, luz infrarroja y que se pueden dar de acuerdo a una asociación de vínculos como lo puede ser por el Bluetooth o el mismo Wi-Fi. Según en ese sentido, podríamos determinar que efectivamente los medios de transmisión y la manera en que cumplen entre ellos, pues definimos cómo se caracterizan esos rangos de frecuencia en la manera en que se van conectando entre ellos. Ahí es donde hablamos de los diferentes medios de transmisión por el simplex, el semiduplex o el duplex. De esta manera, la transmisión de la recepción, ¿cómo se daría? Por medio de una onda que se origina realmente una partícula cargada, por ejemplo, de un electrón. Se une exactamente con una frecuencia de salida de radiofrecuencia y el espectro electromagnético actúa como la emisión de gamma en los rayos gamma o rayos X o infrarrojos de ultravioleta o la que llamamos luz. Cuando las ondas actúan dentro del radioconductor de la parte eléctrica, la antena induce un movimiento de carga eléctrica, la cual genera una corriente que transforma en señales de audio y que actúa como señales portadoras de información. El emisor tiene que tener una función de producir esa onda, del sonoro o de la onda portadora a cuyas características son modificadas en función de señales, las cuales pueden ser audio o video, y las que por consecuencia tendrá que transmitir. Toda la onda propagada de acuerdo a la portadora modulada, pues el receptor capta la onda, ¿cierto? Desmodula y verifica que en este caso el espectro pueda tener una señal transmitida para esa transmisión y recepción. Cuando nosotros referimos directamente a la parte de medios por los cuales podemos llegar a tener esa transición, nos damos cuenta que existen diferentes tipos de equipos de red, de cables, como lo decía hace un momento, que pueden llegar a conducir esa energía y hay diferentes tipos de medios en los cuales yo podría llegar a implementarlo, pero pues realmente existen solamente dos medios de transmisión, que es el guiado y no guiado, para resumir en ese orden.
Cuando estamos hablando de los medios guiados, ya estamos hablando de estos precisamente que son los que nosotros vemos en estas imágenes. Cada uno de ellos tiene una labor propicia a cumplir dentro de esos, digamos, procesos continuos de transmisión, ¿cierto? Pero que en este caso se rigen bajo un alambre. El modelo físico como tal, lo podemos llamar nosotros, son los medios de transmisión que permiten como tal un soporte en el cual el emisor y el receptor se pueden comunicar en ese sistema de datos. Y distinguimos que realmente el medio guiado conduce o guía las ondas a través de un camino físico por un cable o bien que sea coaxial, fibra óptica, par trenzado, en donde los medios no guiados no proporcionan un soporte de ondas que transmitan, pero no las dirigen, ¿sí? Por ejemplo, ellos tienen el aire y el vacío. La naturaleza de este medio a nivel de guiado podría ser que se transmite a través de él y que contribuyen a los factores determinantes de la característica a nivel de la calidad de la transmisión, porque estamos seguros que el cable sí o sí me va a asegurar por cierta longitud la garantía de que voy a tener una conexión viable entre esos circuitos. En este caso, los medios guiados es un propio medio en el cual determina principalmente cuáles van a ser las limitaciones que puedo tener dentro de la transmisión. La velocidad de la transmisión de los datos a nivel de ancho de banda puede llegar a soportar a nivel de espacios repetidores. Sin embargo, al utilizar los medios no guiados, resulta más determinante la transmisión del espectro de frecuencia de la señal que se produce por medio de la antena o del propio medio de transición. Sabemos que el espectro, de acuerdo a las frecuencias, pueden llegar a tener ciertas variantes. Por ejemplo, si estamos hablando de frecuencias de 10 Hz, eh, los pares de cables trenzados, los circuitos no multiplexados y los cables coaxiales no subseanos, ellos manejan entre 3 a 5 frecuencias. Los cables coaxiales terrestres, cuando estamos hablando de ondas a nivel de frecuencias AM, onda corta por telefonía, podríamos decir que son cables coaxiales terrestres. A nivel de lo que conduce estos cables coaxiales terrestres, estaríamos hablando de 6 a 7 frecuencias. En radio, FM, teléfono, cuando estamos llevándolo de pronto en nuestro coche, este se lleva en televisión y radio microondas en unas frecuencias de 8 a 10 Hz. Verifiquemos las características que tiene el par trenzado. El par trenzado como tal son cables de cobre aislados. En general, normalmente es de 1 milímetro de espesor. Los alambres se entrelazan entre ellos para formar una helicodial de molécula de Na que forma el par trenzado, por eso lo llamamos de esa manera. De tal manera que se utiliza para reducir la interferencia eléctrica dentro del espectro a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. Los pares trenzados se suelen utilizar tanto para la transmisión análoga como la digital, y su ancho de banda depende del calibre del alambre y la distancia que recorre. Por lo tanto, su ancho de banda también debe tenerse en cuenta a la implementación física de la red. Casos que se pueden obtener dentro de la transmisión en varios megabits, pero en distancias de kilómetros, debido a su adecuado comportamiento y bajo costo. Los pares trenzados se usan ampliamente y probablemente eh, que se presencia dentro de la permanencia de hace muchos años realmente dentro de sus categorías, porque realmente existen varias categorías en este par trenzado. El cable coaxial consta de un alambre. Ese alambre es duro dentro de su parte central.
es decir, que constituye un núcleo. Ese núcleo va basado de un material aislante en el cual es el hilo conductor cilíndrico de frecuencia que presenta una malla de par trenzado tejido. El conductor externo está cubierto por una capa plástica. Por lo tanto, la construcción del cable coaxial produce una buena combinación en un gran ancho de banda y una excelente inmunidad al ruido. El ancho de banda que se puede obtener depende de la longitud del cable. Los cables a 1 kilómetro, por ejemplo, es factible obtener velocidades hasta de 10 megabits por segundo. Y los cables de longitudes menores es posible obtener velocidades superiores. Se puede utilizar cables con mayor longitud, pero se pueden obtener velocidades muy bajas. Los cables coaxiales se emplean ampliamente en redes locales y para la transmisión de larga distancia por sistemas telefónicos. El otro que vemos ahí es la fibra óptica. La fibra óptica tiene una característica importante y es que dentro de su parte interna, el núcleo y las hembras a nivel de fibras de cristal de plástico que tiene, conllevan un revestimiento cristal o plástico con probabilidades óptimas distintas a la del núcleo, la cual es la más exterior y recubre todas las fibras que se dan en este material opaco y resistente. Lo importante del sistema de transmisión de fibra óptica es que está formado por una luminosa muy monocromática, generalmente un láser. Este láser se encarga de llevar la fibra, de transmitir la señal luminosa y reconstruir la señal eléctrica, pues a la velocidad de la luz. Obviamente, dentro de la fibra óptica tenemos mayores garantías de velocidad. Podríamos decir que en ese orden de ideas, la fibra óptica maneja velocidades de 2 gigabits por segundo y una banda de 2 gigahertz por segundo. La velocidad que transmite el cable coaxial está en 255 megabits por segundo y la banda transmite, por lo tanto, 350 megahertz por segundo. La distancia máxima que puede recorrer el cable coaxial para que no se nos pierda la señal es de 10 a 100 kilómetros respectivamente. Los radioenlace, cuando estamos hablando de radioenlace y cuando estamos hablando de los microondas, entonces ya estamos hablando de medios no guiados. Entonces, los medios no guiados como tal lo podemos ver en todo el proceso de infrarrojo, microondas, Bluetooth, satélite, onda corta, antenas, pero lo importante de estos medios no guiados es determinar la distancia que cubren aproximadamente en radioenlace por VHF o UHF desde 55 a 550 megahertz. Son también omnidireccionales, pero debido a la diferencia de la transparencia entre ellas, su alcance máximo es de centrarse a kilómetros y velocidades que permiten llevar un orden de 9600 megabits, bits por segundo eh, dentro de su aplicación debe estar relacionada con radioaficionados, equipos de comunicación militar, también de televisión y de aviones. Los microondas, además de su ampliación en hornos o en microondas que permiten transmisiones tanto en terrestres o satélites, se da una frecuencia de 1 a 10 GHz. Las microondas de las direcciones en las cuales se pueden aplicar de manera visual depende mucho de una emisión y de una recepción. Por lo tanto, los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión en un orden de 10 megabits por segundo aproximadamente.
Dentro del proceso que llevamos a cabo para la transmisión en ese orden de microondas y demás, pues ya vemos que existen los medios no guiados de esta manera y que su comunicación pues es realmente dependiente de las antenas y los radios que los estén emitiendo como señal. Por lo tanto, contamos con una serie de equipos que deben estar prestos para que la señal esté latente en el sentido de que su información a nivel de transmisión sea acorde a los procesos de orden y seguimiento para su ejecución. Miremos acá entonces, en ese sentido, cómo aplicaríamos el simplex, el half duplex y el full duplex dentro de este proceso. Entonces, determinando las ondas y las señales de transmisión que tienen cada una de ellas por esos medios de transmisión, validamos que efectivamente existe una serie de mecanismos que me pueden llegar a tener una transmisión en ese sentido de tres tipos diferentes de medio: simple, semiduplex y duplex. Por lo tanto, podemos identificar que si estamos hablando de una señal que propicia una señal corta, o que si estamos determinando que solamente envíe y recibe información, pero si necesitamos que tenga un gran flujo de información de nuestro canal, pues ya tendríamos que hablar de unas mediaciones físicas que me permita manejar todos esos aspectos como prioridad. Entonces, identificando aquellas emisiones, vamos a mirar realmente cuál sería en un infrarrojo, por ejemplo, la radiación. La radiación en un infrarrojo es de tipo radiomagnética y térmica. Por lo tanto, entre mayor longitud de onda de luz visible tengamos, pero menor sea la del microondas, tenemos menor frecuencia visible y mayor microondas. Por lo tanto, el rango de longitudes entre una y otra varían de 0,7 a 1000 de micrómetros. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea de 0 Kelvin, es decir, de menos 273 grados Celsius, ¿cierto? Los infrarrojos son clasificados de acuerdo a la longitud de la onda. De este modo, cuando nosotros decimos que lo más propicio del medio no guiado por infrarrojo, dentro de los 800 nanosegundos a los 2500 nanosegundos. Por lo tanto, en el medio estamos hablando en que están 2,5 a 50 dentro de ese rango, y el infrarrojo más lejano está a 1000. En materia de caracterización de la energía, se emite una longitud de onda de cuerpo máxima dentro de la radiación que puede llegar a una temperatura de acuerdo a unos objetos que cotidianamente podemos identificar. Por ejemplo, en los seres vivos, en especial los mamíferos, emitimos una gran proporción de radiación, en el cual el espectro es el infrarrojo y debido a qué? Al calor corporal. Todo esto cuenta el ambiente, todo lo que nosotros podamos tener y cómo se puede llegar a implementar el infrarrojo y cómo puede llegar a tener de pronto adecuaciones dentro de su entorno real. Se utiliza normalmente en equipos de visión nocturna, cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para poder ver objetos, pero sin embargo la radiación se recibe después de que se refleja en pantalla. Por lo tanto, todos los objetos más calientes se convierten en luminosos. En uno de los usos más comunes que hacen los mandos de distancia, dependen también de la generación de los infrarrojos a nivel de ondas de radio que interfieren con otras señales para el manejo de televisión. Los infrarrojos también pueden ser utilizados para comunicar a corta distancia a los ordenadores o los periféricos. Los aparatos utilizan este tipo de comunicación para cumplir realmente con la conexión entre estos equipos. Los emisores de infrarrojo industriales, por ejemplo, hay una aplicación de radiación infrarroja en donde
El uso de equipos emisores de infrarrojo está en el sector empresarial industrial. ¿Por qué? Por su aplicación extensa en la lista de cosas en las que lo han utilizado, por ejemplo, el ensecar pinturas o barnices, secado del papel, la termofijación de plásticos, el precalentamiento de soldaduras, lo que ya estamos haciendo como laminado de vidrio. Toda la irradiación del material en cuestión de propagación es manejada por aspectos de distancia dentro de los emisores del material y las velocidades del material que pueden llegar a tener cadenas de producción, y la temperatura debe ser acorde a estos materiales. Generalmente, cuando se habla de equipos emisores infrarrojos, se distinguen unos cuatro tipos, los cuales son el infrarrojo a una onda corta, a una onda rápida, una onda media y otra onda larga. Pero no solo allí queda, también tenemos de pronto el láser. Un láser puede ser una ampliación de luz de emisión estipulada por la radiación. Es un dispositivo que se utiliza con el efecto de una mecánica cuántica, en donde la emisión inducida o estimulada puede llegar a generar un haz de luz coherente, como tanto espacial o temporal. La coherencia de lo espacial depende mucho de la capacidad del haz para permanecer dentro de ese tamaño y transmitirse al vacío en largas distancias. Y la coherencia temporal se relaciona con la capacidad de concentrar la emisión de un rango espectral muy estrecho. Los mecanismos del láser, si bien es cierto, podemos tener la emisión del láser que se describe de acuerdo a los cuatro niveles, ¿cierto? Y esos cuatro niveles pueden tener un comportamiento a nivel electrónico para la emisión de los láseres. Bien, ¿cómo podríamos llegar a tener, digamos, una coherente conexión dentro de esos dispositivos que vemos allí? Porque pues una cosa es conectarlos de punto a punto, ¿cierto? Pero otra cosa es tener esa factibilidad del servicio de Internet para que yo pueda navegar en los diferentes medios a nivel de Internet. Entonces, de aquí, cuando nosotros hablamos del sentido simplex, solamente envía información y él la recibe. Cuando vamos a enviar y a recibir, necesitamos que estas dos estén en la misma trazabilidad, pero no lo pueden hacer simultáneamente. O sea, él puede enviar y recibir, puede ser receptor o emisor, y lo mismo en el otro extremo puede ser emitor y emisor, pero al tiempo no lo pueden lograr. Lo que sí lo puede lograr es full duplex. Él envía y mientras está enviando también puede estar recibiendo. ¿Cómo se da este comportamiento? Dentro de las características de tipo de conexión de línea digital, cuando estamos hablando del abonado en servicio, cuando estamos hablando del modem, pues ya estamos diciendo que hay diferentes tipos de artefactos que se involucran en él. Los artefactos son equipos que nos permiten como tal conectar esas máquinas y que esas máquinas tengan el funcionamiento respectivamente. Entonces, hay tipos de conexiones de red en las cuales nosotros debemos contemplar o tenerlas dentro de la gestión de su funcionamiento. Una es el RTC, la red telefónica conmutada. Es la conocida básicamente por las vibraciones de voz, las cuales son traducidas por impulsos electromagnéticos que transmiten a través de dos hilos de cobre. A esta comunicación le denominamos señal análoga. Para enviar los datos es necesario hacer una conversación de la señal, adecuándola al medio en el cual se va a viajar. Esta fusión se encarga de que el módem, cuyo propio nombre procede del acrónimo en el sentido de las palabras modular o demular, la señal para que pueda viajar dentro de la red telefónica, de forma análoga, convirtiéndose en una señal digital al llegar al ordenador. ¿Qué necesita este equipo? Pues para que sea conmutada necesita una línea telefónica para poder manejar.
en ese sentido su señal. Sin embargo, para poder acceder a esta red solo necesitaríamos una línea de teléfono y un módem. Este tipo de conexión nos permite acceder a la red de una forma más económica, más cómoda en el sentido de una velocidad de acceso aceptable. Los módems utilizados dentro de la conexión pueden tener velocidades de 14, kilobits por segundo, 28 kilobits por segundo, 33,6 kilobits por segundo y 56 kilobits por segundo, que es el estándar. Estas velocidades son cuatro para transmitir y recibir información de la red. En cuanto a su formato, puede ser variado, aunque básicamente puede diferenciarse entre internos, algunos de los cuales pueden ir incluso integrados a su propia base del ordenador y otros pueden interconectarse dentro de una serie de puertos serial o algún artefacto externo que lo pueda adaptar. Luego ya hablamos del RDSI, que es Red Digital de Servicios Integrados. Comúnmente la llamamos de esa manera para que podamos hablar con un operador de telecomunicaciones y nos instalen en especial la lógica más cara y la que permite de pronto llegar a tener las velocidades hasta de 64 kilobytes por ambos sentidos, es decir, enviando y recibiendo. En esta conexión hace falta una tarjeta en la cual me permita manejar una serie de velocidades directa para el PC y otra para la línea telefónica. Por lo tanto, el aspecto de la tarjeta interna de la red digital de servicios integrados es muy parecido a un es muy parecido a un módem interno, pero dentro de él se divide tres canales, es decir, dos que van a ser portadores de información a velocidades de 64 kilobytes por segundo y otro que va a servir para gestionar la conexión de utilizar de manera independiente o dividir la señal de audio para que efectivamente se pueda hablar por teléfono y la otra de datos para navegar por el servicio de Internet de manera simultánea o bien poderlos utilizar de manera conjunta, por lo que proporciona velocidades a 128 kilobytes por segundo. Luego viene el ADCL, que también lo vemos ahí en la imagen. El ADCL es la conexión que se puede llegar a presentar como un módem a nivel de Ethernet o inalámbrico. De este modo, el ADCL lo que me traduce es una línea de abonado digital asimétrica. Es una tecnología que basada en un par de cobre de línea telefónica convierte la línea en una alta velocidad. El servicio de ADSL de envío y recepción de los datos se establece el ordenador del usuario a través del módem. Estos datos pasan por un filtro llamado el splitter. El splitter se encarga de utilizar ese servicio simultáneo de teléfono básico y del ADSL para que pueda llevar la voz por un lado y los datos por el otro, de tal manera que no vaya a intervenir o no vaya a generar ningún ruido al utilizar. Si genera ruido, como lo veíamos en clases pasadas, lo que hace es que se pierda la señal o que exista una atenuación o que exista de pronto eh, una mala comunicación entre el canal y nuestros dispositivos. Por lo tanto, para ello se establecen tres canales independientes sobre esa línea estándar, dos canales de velocidad, que uno es para recepción y otro es para el envío, y un tercer canal que es la comunicación normal de voz para solo la línea básica. Por lo tanto, podríamos decir que el usuario de la red estaría manejando dentro del servicio telefónico 4 kilohertz. Del usuario de red estaríamos hablando que puede utilizar de 25 a 150 kilohertz, hablando de bandas de frecuencias, ¿no? El red de usuario puede llegar hasta 8
megabits por segundo. Los dos canales que nosotros mandamos de manera simétrica no tienen la misma velocidad de transmisión de datos, es decir, que el canal de datos tiene una velocidad de envío de datos. Esta asimetría podría tener características pertinentes que podrían alcanzar mayores velocidades en ese sentido. El usuario lo único que adapta perfectamente son los servicios de información a los cuales normalmente permite manejar el volumen de información y lo que va a recibir a nivel de lo enviado. El ADSL también permite velocidades de 8 megabits por segundo en el sentido de la red al usuario y 1 megabit en el sentido de la red del usuario a red. Actualmente existen una serie de velocidades de 2 megabits por segundo y 300 kilobytes por segundo a nivel de usuario en la red. Las velocidades de transmisión pueden también depender del módem y cómo éste esté configurado, cómo se centraliza de forma distinta a una cantidad de longitudes de kilómetros. Puede perderse la calidad después de 3 kilómetros y la transferencia se empieza a bajar después de ella. Un esquema de conexión de ADSL podría darnos una apertura amplia dentro de este sentido. Entonces acá tenemos el filtro, ¿cierto? El splitter para que se maneje en la conexión del ADSL. Tenemos también el ADSL que nos va a permitir tener una IP pública para acceder al servicio de Internet. Sus conexiones de módem para tener otro punto Ethernet a las velocidades ya de transmisión. En la parte central ya estamos viendo un módem que puede tener la conversión de los dos servicios, tiene antena. Por lo tanto, esta antena me permite manejar un medio no guiado, ¿cierto? Por inalámbrico y el splitter que tiene que estar para separar esa interferencia de servicio a nivel de, pues precisamente para que no vaya a haber ningún ruido de la señal. Cumple con lo siguiente el cable. Entonces, normalmente se utiliza un cable coaxial que permite ser capaz de conseguir tasas elevadas de transmisión para que sea utilizado entre una tecnología compatible o distinta. En lugar de establecer de pronto una conexión directa o de punto a punto, el proveedor de acceso a Internet utiliza las conexiones multipunto en las cuales los usuarios pueden llegar a compartir sobre el mismo cable la comunicación. Las principales consecuencias del uso de esta tecnología es que cada nodo o punto de conexión de red puede ser entre 500 y 200 usuarios. Es limitante, pero pues 500 a 2000 usuarios, perdón, ya es bastante. Para conseguir una calidad óptima dentro de la distancia entre el punto de conexión de red o nodo y el usuario no puede superar 500 metros. Si esta es superada, pues lamentablemente vamos perdiendo la señal. No se puede utilizar los cables de las líneas telefónicas tradicionales. Si vamos a apartar el servicio de línea telefónica, estamos hablando de una conexión de cable RJ11. Y si estamos hablando de cable coaxial en este sentido, el alcance físicamente es mucho más amplio para poder conectar al usuario. La conexión es compartida, por lo tanto, en la medida en que aumenta el número de usuarios conectados en cada punto de conexión, se puede decir que la transferencia en ellos va a cambiar porque es tener un tubo de agua con varias llaves, pero ese mismo tubo de agua o esa misma canal va a distribuir la salida de servicio a todas esas llaves. Esta tecnología podría proporcionar una tasa de 30 megabits por bajada como máximo. Los modems normalmente están fabricados con una capacidad de 10 megabits por segundo y 2 megabits por segundo de subida, de la cual el proveedor de servicio por eso siempre va a garantizar un 50% de subida y un 70% de bajada.
Los operadores de cable normalmente limitan esas tasas para que los niveles muy inferiores a estos se den en una dirección de subida que es lo que más realmente recarga el canal. La tabla se resume en las siguientes ventajas o inconvenientes. Pues podríamos decir que cuando estamos utilizando cable, las ventajas son la alta velocidad de acceso, el alto grado de fiabilidad, la conexión continua, se eliminan las esperas. Los inconvenientes, falta la estandarización de los módems que se utiliza, falta la infraestructura, existen problemas de seguridad ya que se comparte el medio de los vecinos que también pueden estar conectados, la falta de calidad del servicio. El ADSL maneja una velocidad muy alta, pudiendo llegar a tasas de 9 megabits por segundo de bajada y la información puede llegar a ser usada por el usuario. Utiliza líneas de cobre ya que estas están instaladas para la línea telefónica tradicional. Pero en el ADSL también la conexión continua se eliminan las esperas. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Una, puede ser el valor del consumidor. La implementación de esta tecnología depende mucho en el estado de desarrollo de la infraestructura que se tenga alrededor. Por eso es que cuando llamamos al proveedor de servicio de Internet, siempre le preguntamos si él tiene de pronto cobertura en nuestra área para saber si la disponibilidad que él ofrece puede estar el servicio. La disponibilidad es sensible. ¿Por qué? Porque dependemos de la distancia y la calidad de la conexión depende de gran medida de la distancia a la cual esté el teleoperador o sus torres centrales de emisión de señal. Cuando nosotros ya trabajamos vía satélite, se puede llegar a bueno, a percibir algo más interesante dentro de las decenas de canales de televisión, por ejemplo. En los últimos años, cada vez que las compañías están implementando un sistema de transmisión para distinguir los diferentes contenidos de Internet y para transferir ficheros entre los cuales las sucursales pueden llegar a evitar o aliviar de pronto la congestión de redes terrestres tradicionales, el sistema de conexión que generalmente emplea el híbrido de satélite y de teléfono, hay que tener instalada una antena parabólica digital con acceso telefónico a través de Internet, utilizando de pronto el RTC, el RDSI, el ADSL o por cable. Por lo tanto, una tarjeta receptora para PC o un software específico y la suscripción del proveedor por satélite. Entonces, tendríamos que contar tanto con el software, la antena y la tarjeta para que la controladora pueda tener esa distinción. De tal manera que cuando nosotros estemos haciendo uso del servicio de Internet, los mensajes y las peticiones que nosotros hagamos por la web consume muy poco ancho de banda y mediante el modem tradicional podemos de alguna manera percibir dentro de la recepción que la parabólica y los programas informáticos, videos o cualquier otro material que ocupe megas la descarga a través del satélite puede saturar, puede presentarse algunas saturaciones dentro de los casos óptimos, pero que puede llegar a tener entornos de 400 kilobytes. Entonces, ¿por qué también se hace tan viable? Porque no todo el mundo lo tiene. Por lo tanto, es mucho más viable. Adicional a ello, que la parte satelital cumple con de pronto tener una mejor percepción de la señal. Si nosotros nos vamos a un sótano, no se pierde la señal, mientras que si estamos con una red Wi-Fi, ahí sí se puede perder la señal. Y yo creo que a muchos nos ha pasado cuando estamos parqueando nuestro automóvil en un parqueadero, en un sótano. Suele suceder ello. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos los medios de transmisión y bueno, nos falta uno, que es el que vemos en la parte derecha de nuestra pantalla, en donde está el PLC. El PLC es una de las tecnologías de implementación de acceso a Internet a través de las cuales la propia línea de suministro electrónico, conocida como Power Line Communication,
¿cierto? Maneja una tecnología que permite el suministro electrónico a través de un cableado y que ya existe un envío de datos, de audio y televisión. Estos elementos intervienen dentro de la conexión como el módem instalado en el domicilio, se encarga de manejar las frecuencias de electricidad, sigue utilizando las frecuencias bajas y los datos de transmisión por medio de un segmento de alta frecuencia. Un receptor, perdón, un repetidor, en este caso no un receptor, un repetidor se encargará de enviar las conexiones al edificio, encargándose de generar la señal y garantizando que no se pierda la calidad. Entonces, cuando puede soportar el máximo de conexiones entre los cuales repetiría el ancho de banda disponible, en el cual en el momento puede llegar a actuar, pero también podría llegar a 45 megabits por segundo. Pueden ser calculados obteniendo un máximo de usuarios y el ancho de banda puede ser entre 180 kilobits por segundo, en el cual el head o la cabecera está situado en las instalaciones de la compañía eléctrica, encargando de las conexiones de redes IP. El esquema se puede ver en la siguiente imagen y facilita de pronto al proveedor de servicio de Internet generar una mejor velocidad y una mayor transmisión de información a través del servicio de Internet o una IP pública que nos pueda facilitar nuestro proveedor de servicio de Internet. Entonces vemos que en la casita se encuentran como muchos muros, pero que estos pueden ser pasados para llevarlos a cabo o cablear toda la red que garantiza como tal mejor la calidad de servicio, pero si no queremos tener todos esos cables, tenemos la opción de utilizar el medio inalámbrico de tal manera que no sea como tal necesario manejar esos procesos de esa manera pertinentemente. La garantía de los medios de transmisión. Hablemos de garantías, garantías. Como tal, ya hemos visto que dentro de la transmisión podríamos tener eh, una serie de, de procesos en los cuales nos vemos obligados a poder estipular. Entonces, em, hablemoslo como más como dentro de las diferencias, ¿sí? Y dentro de lo que podría llegar a darse dentro de un medio físico o un medio no físico. Los medios de transmisión a nivel guiado, pues producen como tal una garantía y es que constituye como tal la conexión eh, de sus cables, que puedan garantizar que realmente estén recubiertos, que eviten de pronto el manejar ruido, la disfonía dentro de ese proceso. Pero también existen dentro de la transmisión de esos medios una serie de categorías que sería bueno poderlas revisar dentro de su proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque efectivamente el medio de transmisión, de acuerdo a cómo esté conformado, me permite determinar el alcance, la velocidad y las demás características que no debo de tener en cuenta. Al contrario, debo ser muy meticuloso dentro de las señales que pueden ser dadas sobre esas longitudes. Estamos jugando más con la longitud, el espacio, el ambiente y que efectivamente los medios no vayan a interferir de una manera mala dentro del proceso de ejecución, que realmente la viabilidad incluya que se garantice sí o sí la entrega concerniente de esos procesos de desarrollo a nivel de velocidades y de transmisión. Recordemos que los medios de transmisión guiados a nivel de par trenzado, como lo decíamos hace un momento acá, tienen sí o sí en el cable UTP verificar
la categoría. Entonces yo les decía hace un momento que existen diferentes categorías en las cuales se manejan diferentes tipos de velocidades. Si estamos hablando del nivel 1 o nivel 2, manejan de 1 megabits por segundo. Si estamos hablando de categoría 3, maneja 10 megabits por segundo. Categoría 4, 16 megabits por segundo, categoría 5, 100 megabits por segundo hasta 1 giga de megabits por segundo, y la categoría 6 maneja desde 1 gigabits por segundo. Los cables de par tensado están categorizados de acuerdo a la capacidad de transportar dentro del tráfico de la red, pero las categorías también se encuentran definidas de acuerdo a la Asociación de la Industria Electrónica de la EIA, la cual se conocen los diversos estándares de la categoría. Es por eso que es importante tener en cuenta cuáles serían entre ellos pues los más pertinentes dentro de su uso. ¿Listo? También podríamos decir que dentro de los medios eh, de, de los guiados, pues existen unas terminales o una serie de dispositivos que me permiten trabajar ese medio para que efectivamente se cumpla. Entonces, aquí vemos en el UTP como cable y el RJ45 como conector. Este conector a nivel de full duplex y semiduplex, él tiene que cumplir con una serie de normas de categoría de acuerdo a unos colores para poder comportarse de esa manera. En el conector que estamos hablando, del coaxial, si nos damos cuenta, el recubrimiento de cobre y el aislante central por diámetro, pues es mucho más viable dentro del proceso como soporte. Es importante tenerlos en cuenta en la medida, y sobre todo en el UTP, porque cuando estamos hablando de conectores RJ, también está el RJ11, pero este ya se abarca para línea telefónica. Bien, entonces aquí tenemos la información pertinente a los tipos de conexiones a nivel de abonados en servicio y cómo ellos trabajan dentro del proceso de gestión a nivel de medios de transmisión. Yo les agradezco a ustedes por el espacio y nos vemos en una próxima oportunidad hablando de la estructura que tienen los modelos a nivel OSI, a nivel de protocolo TCP/IP. También tenemos un modelo el cual sería pertinente poder determinar y conocer. Le agradezco a todos por su compañía. En una próxima oportunidad nos estamos viendo.